Cuando era niño acudí al jardín de niños Fanny Anitua y un día inauguraron una biblioteca. No era muy grande, era solamente un estante en la dirección con varios libros para niños. Y entonces cuando yo descubrí que iba a haber libros, pues me sentí muy atraído hacia ello y empecé a pedir préstamos y yo no sabía leer en ese momento, pero me gustaba ver los libros, imaginar qué historias se estaba relatando mediante las puras imágenes. Y a veces también mi mamá o mi papá me leían las historias, ¿no? Y entonces un día al final del ciclo escolar me mandaron a llamar a la dirección y me dijeron que me iban a dar un reconocimiento. Yo no sabía por qué y me explicaron que fue porque yo era el único niño en todo el ciclo escolar que había ido a la biblioteca. Ningún otro niño se había interesado por los libros, solamente yo. Y tengo una tía que trabajaba en ese kinder y apenas me enseñó la lista de préstamos y toda la lista es solamente mi nombre. Pues debo admitir que mi primer acercamiento a la creación de historias no fue la literatura, fue el cine. Yo de niño veía muchísimas películas, incluso más de una vez. Mis papás platican que cuando yo tenía 1 año veía películas y les gritaba, ya acabó, ya acabó, ya acabó, y llegaban, quitaban el VHS y yo les decía otra vez, y entonces lo rebobinaban para volver a poner la película. Y una de mis principales inspiraciones a esa edad, bueno, no al año, pero sí ya más grande, como de unos 6, 7 años, fue Tim Burton. Me gustaban muchísimo sus películas como El joven manos de tijeras, El extraño mundo de Jack, que aunque no la dirigió Tim Burton, sino Henry Selick, pues Tim Burton fue parte de la mente maestra detrás de la historia. Películas también como El cadáver de la novia, y entonces yo me nutrí mucho del cine. Y ya después comencé a adentrarme en la literatura. Aunque siempre me gustaron los libros, yo no empecé a leer activamente hasta los 10, 11 años. El primer libro que leí, que fue el que me atrapó en el mundo de la literatura, fue Belleza Negra. Y después leí Heidi también. Y de ahí empecé a no detenerme, era un libro tras otro, tras otro, tras otro. Y después yo empecé a querer hacer mis propias historias. Y yo al principio quería hacer cine, pero pues bueno, un niño de 9, 10 años pues no tiene los recursos para poder hacer cine, y aún así yo grababa pequeños cortometrajes con un celular pues de estos viejitos, ¿no? Nokias. Y entonces empecé a escribir en libretas, en mis libretas de la escuela. Yo escribía y luego le leía mis cuentos a mis compañeros de la primaria, y hubo una profesora que me daba permiso de leer, o sea, si terminábamos los trabajos me daba un espacio para que yo pasara al frente del salón a leer esos cuentos a mis compañeros. Después mi papá y mi mamá me enseñaron a usar Word en la computadora, y de ahí empecé a escribir en la computadora. Y a mí siempre me han gustado los mundos de terror, tétricos, precisamente por mi inspiración, que fue Tim Burton. Más adelante también Guillermo del Toro fue una gran inspiración para mí. Mi película favorita es El laberinto del fauno, porque la primera vez que la vi dije, hay alguien que piensa y ve el mundo igual que yo, ¿no? O sea, que las hadas no son realmente bonitas, que el mundo es cruel, que hay oscuridad dentro de la belleza, y creo que eso era lo que más me gustaba también de Tim Burton, que podía hacer que criaturas extrañas y que dan miedo como Edward en El joven manos de tijeras fueran seres llenos de ternura y de mucha belleza. Entonces encontrar lo bello en lo feo fue como mi principal inspiración. Yo empecé a sumergirme en estos mundos de fantasía y terror, pero también en los mundos violentos. Cuando yo tenía 12, 13 años estalló el conflicto
de pues, la guerra contra el narco en México. Y entonces en mi pueblo, de donde soy originario, comenzó a haber muchísima violencia, y uno como niño no termina de dimensionar muchas veces qué es lo que está sucediendo. Solo sabes que estás en peligro, que hay gente a la que están lastimando, incluso gente que conoces. A mí me tocó que muchos familiares sufrieran por esto. Hubo una ola de secuestros y ahí fue donde saqué la inspiración para escribir mi primera novela, que fue Los bellos muñecos de Enrique Donald, que es la historia de un niño llamado Alexander que es secuestrado y vendido a un hombre llamado Enrique Donald, que tiene un bar clandestino donde exhibe niños para placer de los adultos. Y bueno, todo eso, pues recuerdo que cuando publiqué el libro, cuando lo escribí, yo tenía 15 años y causó mucho revuelo porque les llamaba la atención cómo un niño de 15 años había escrito una historia así. Yo les decía, es que es lo que me contaban. Me decían que no tenía que salir solo porque me podían secuestrar y nunca más iba a ver a mi familia y me iban a vender, ¿no? Con esta cuestión de la trata de blancas. Eso fue como uno de los horrores que viví, esa ansiedad. Y pues una manera de desahogarlo fue escribirlo en una novela, y así fue como nació Los bellos muñecos de Enrique Donald. Después pues yo me seguí nutriendo de mucho cine y comencé a encontrar mucho, va a sonar raro, pero consuelo en la violencia, porque era una forma en la que podía desahogar las ansiedades, y entonces yo creo que por eso mucha de mi literatura es violenta. Y bueno, una cuestión también que aparece mucho en mis historias es como las cuestiones de los abusos, y esto se da principalmente porque tengo muchos seres queridos que han sufrido abusos y eso a mí siempre me parte el alma. Entonces casi siempre cuando escribo estas cosas en mis novelas es para visibilizarlo, sobre todo en los hombres, porque muchas veces la gente no cree que los hombres sufran abusos, ya sea de otros hombres o de mujeres, y entonces yo busco visibilizarlo en mis historias, y también lo hago para castigar de la manera más sádica que pueda a quienes cometen esos abusos a través de mis historias. Pues conocí a Lucien cuando estábamos en la universidad. Él es 2 generaciones abajo de la mía. Compartimos un par de clases. Primero fue una clase de literatura fantástica con el profesor Ismael y una clase de, creo que fue de cine documental, o la tomamos más o menos al mismo tiempo. En esa clase de literatura fantástica comenzamos a hablar un poco, vimos que teníamos en común el tema del erotismo, que para nuestras generaciones todavía era como un tema que no todos los compañeros trataban en sus escritos o en sus investigaciones. Entonces fue muy padre ver que compartíamos gusto en esa parte de un tema que todavía es a cierta medida considerado tabú. Leí primero unos cuentos de Lucien, temas que abordaban justamente esta parte del erotismo. Eso es algo muy padre de la escritura de Lucien, que aborda temas que no todos quieren abordar o les da miedo abordar al final de cuentas, y él lo hace de una forma que ha ido creciendo durante los últimos años. De hace casi 5 años que lo conozco, puedo ver el avance de su escritura, ¿no? De su primera novela de Los bellos muñecos a su libro actual de Shilum. Ha habido un avance magistral en cuanto a cómo va desarrollando las tramas, en cuanto a los temas, cómo los va abordando. Y algo muy importante también de su narrativa es esta parte de mostrar masculinidades alternas, que no solo son masculinidades hegemónicas, sino la parte alterna de decir, esto también puede ser un hombre, ¿no? O incluso también la parte de mujeres, también esto puede ser una mujer. Ha sido muy bonito también la parte de la amistad que hemos forjado, ¿no? Salir casi cada semana, ir a tomarnos un café, ir a buscar un café que tenga café descafeinado, porque él solo toma café descafeinado, ir a nuestra cafetería favorita en el centro de Cuernavaca y platicar porque siempre tenemos temas para platicar, siempre tenemos muchas cosas de qué hablar, a pesar de que igual nos escribimos bastante por chat. Es muy padre. Escribí mi novela Penitencia, que yo siento que es la novela más violenta que tengo, porque precisamente es una novela de terror, de suspenso, y
A veces llego a pensar que es de las mejores novelas que he escrito. Yo le tengo cariño a todos mis textos, pero Penitencia para mí es como de las mejores y es de la que he recibido más elogios. O sea, apenas doné el libro a la Biblioteca Central de la UAM y varias chicas, en específico mujeres, leyeron Penitencia y me escribieron para decirme que era una novela increíble, que no la pudieron dejar de leer, que la terminaron a veces hasta una sola noche y que les encantaba el tema, que se pusieron a gritar con el final, que es un final que no se esperaban. Y pues es bonito recibir esos comentarios. Muchas de esas chicas me buscaron en persona también porque se enteraron que yo estudio en la universidad y entonces me buscaron para decirme que les había encantado Penitencia. Yo conocí a Lucian como alumno y le di varias clases, pero recuerdo en particular la clase de literatura fantástica que yo di de manera como optativa. Y leímos un cuento particularmente escabroso, se llama Jack, de una autora fantástica que es María Fernanda Ampuero. Ese cuento era una adaptación o una versión escabrosa y violenta de Blancanieves desde el punto de vista del leñador. Yo recuerdo que muchos alumnos en ese momento me dijeron, qué cuento más horrible, ¿por qué nos pone esto? Yo, ay, perdónenme, no quería ser levantar tantos ánimos, pero Lucian en particular dijo, no, a mí sí me gustó mucho, está bien padre. A partir de las lecturas que hice ya de los textos de Lucian, justamente me di una idea del tipo de cosas de las que él está dispuesto a hablar y que vale mucho la pena hablar de esas cosas, tanto desde el punto de vista realista y oscuro, como puede ser el caso de los muñecos, o también temas bastante escabrosos, pero desde un punto de vista más fantasioso, más de entretenimiento y de reflexión en lo fantástico, que es un libro como Shillum. No he leído toda la obra de Lucian, estoy en medio de eso, pero en este momento puedo decir que es alguien que tiene una voz muy particular, un punto de vista muy específico y muchas cosas muy interesantes que decir. Otro tema que abordo mucho es el de la diversidad sexual y de género. Busco a través de mis personajes brindar pues esa representación que muchas veces no se tiene y también representaciones no hegemónicas, porque estamos acostumbrados a un estereotipo de lo que es un hombre gay, una mujer lesbiana, una mujer transgénero y un hombre transgénero, y en especial busco la representación de hombres transgénero porque están muy invisibilizados en los medios, en las películas e incluso en los libros. Entonces todas mis historias tienen estos personajes de una manera que yo trato de hacerla natural, porque pues las personas de la diversidad existimos, no estamos forzados, simplemente existimos en el mundo. Entonces por eso yo los plasmo en mis historias sin que su identidad o su sexualidad sea el centro de su personalidad. Y esto es algo que se ve más en mi novela Shillum, El hecho de Kokonaru, y en Shillum, La bendición de Tokaliri, donde el protagonista es un hombre transgénero que pues rompe un poco con los estereotipos de lo que nosotros creemos que es una persona trans. Voy a leer un fragmento de mi novela Egar, que está dedicada a mi abuelito Raimundo. Él fue mi fan número 1 y esta era su novela favorita. Decía que es la mejor historia que he escrito. Y dice: Nathaniel exprimió al conejo en un balde vacío, el cual fue recibiendo gota a gota, chorrito a chorrito, la sangre del conejo. Egar miraba por la ventana con los ojos bien abiertos y la boca babeando. No, dijo Nathaniel, mientras tiraba a un lado el cadáver y ponía la sangre del balde en un frasco de vidrio. Ya sabes que tienes que esperar. Se levantó para meter el frasco en uno de sus bolsillos. En cuanto abrió la puerta de la casa, Egar se quedó parado frente a Nathaniel, con las aberturas de la nariz moviéndose lentamente, inhalando el olor de la sangre del conejo. Nathaniel alzó las manos pintadas de carmín y, sin dudarlo 2 veces, Egar se acercó para lamerlas hasta dejárselas limpias. Una vez que terminó, Nathaniel metió el frasco al refrigerador y se lavó las manos. ¿Cuándo volveré a comer, Nati?, preguntó Egar, pasándose la lengua por los dientes. Cuando pase un poco de tiempo.
Edgar asintió. Ahora salgamos a jugar, dijo, provocando en Edgar una emoción que lo hizo sonreír. Sí, a jugar. Anda, ve por tu balón. Te espero aquí afuera.